todo normalidad. Ya comienzan a partir de este punto, ya comienzan a partir de aquí a hacer un recorrido distinto del que por lo menos las familias creían, que iban a ir a un gimnasio. ¿Qué cree la investigación? ¿Qué cree la investigación? Y esta es la tercera cámara. A ver, vamos con esta. Esta en realidad es posterior, porque después de que los vimos allá, acá están comenzando en ese fuera del campo visual de la cámara anterior, la de la fábrica de la batería, acá ya se internan en el sector del ferrocarril, ya se acercan al famoso puente de Bosques y aquí hay un paso peatonal y tenemos por abajo el tren del ferrocarril Roca. Este tren que después, todavía a unos 2 kilómetros de distancia, recién está la estación, pero acá tiene un paso peatonal y acá se los ve a ellos todavía en soledad, uno con el otro, no se los ve nadie que los persiga, no se ve nadie que los conmine a avanzar bajo amenaza, nadie los apunta con una faca, con un cuchillo, son ellos hasta aquí todavía dueños de sus actos. Son un chico de 14 años y una chica de 16 en una tarde del conurbano bonaerense yendo hacia algún lado que solo ellos ya saben, a charlar. Acá ya se comienzan a desviar del punto de ir hacia aquel gimnasio que la familia creía que iban. Y acá nos metemos en algo que es vital, porque allí ya estamos hablando de 6:15 de la tarde, no mucho más, a las 20 tenían que volver. Es el horario habitual al que volvían, sobre todo ella se iba al gimnasio. Y pasan los minutos y pasa apenas una hora del horario convenido y ya ambas familias, acá hay familias presentes, acá no son adolescentes abandonados a su suerte, con padres que no les dan bolilla, que no saben qué hacen, no, ya a menos de una hora de detectar que no volvieron, se hablan entre ellos, dice, ¿está Josué en tu casa? ¿Está Paloma en la tuya? Y llegan a la conclusión que no. Entonces, dijeron que iban al gimnasio. Lo dijo la mamá, después vamos a repasar un testimonio si podemos con la producción. Los padres, hasta aquí que habló recién el papá, habían hablado en un streaming que tienen desde la iglesia cristiana evangélica y ahí la madre había dicho, no son dos noviecitos en fuga, no, ella salió con su botellita para ir al gimnasio y volver. Dijeron que iban al gimnasio, esto es un dato clave, nunca fueron porque además está desde la investigación, Leo, corroborado que al gimnasio, por testimonios de testigos, nunca llegaron. No, al gimnasio nunca llegaron. Si bien Paloma llevaba la botellita que habitualmente llevaba para ir al gimnasio, bueno, pero nunca llegaron. Se fueron directamente en este recorrido que recién mostrábamos, Bobby. Dijeron encontrarse, pero bueno, tiene que ver con una relación adolescente, un noviazgo que recién se iniciaba y que querían verse quizás en un lugar aparte y bueno, por eso dijeron ir al gimnasio y en realidad se fueron a encontrar. Al gimnasio nunca llegaron, está acreditado por seguimientos de cámara y además por testimonios de la gente del gimnasio que nunca llegaron allí. Eso está corroborado. Entonces todo empieza a ser zona de dudas, todo empieza a ser la zona del ataque y donde se corre la suerte final del destino que estos dos chicos, mirá qué caras de nenes, qué chiquititos, él 14, ella 16, qué chiquititos se los ve, es después de esa última imagen que vimos, si podemos la volvemos a ver en algún momento, la última, la que están cruzando el zigzag, esta es la última imagen de ellos con vida. Después de que cruzan de acá, vamos a ir, estamos trabajando en vivo hacia esa zona, hoy la recorrimos con Selmira Polaco, lo vamos a hacer con Javier Mozo para que vos veas lo que es ese lugar. Desde que cruzan las vías, por abajo las vías del tren Roca, por arriba un puente que ya dejaron atrás, es el puente de la avenida Calchaquí, una avenida importante, continuidad de lo que después es la ruta 36. Mira, vos por ahí sos joven, pero si tenés algunos años como puedo tenerlos yo, cuando no existía la autopista Buenos Aires-La Plata y se salía con mucho esfuerzo y se tardaba mucho más tiempo para ir a la costa atlántica, se salía por la avenida Calchaquí, se iba por ahí para después de la rotonda Gutiérrez empalmar con la ruta 2 y decías, bueno, por fin, llegamos a la ruta. Entonces, a partir de acá es donde entra en un cono de sombras de qué les hicieron, ¿Qué les hicieron? Porque algo les hicieron. Un dato fundamental que recién nos decía el papá, para ir descartando hipótesis, porque en algún momento, siempre gente bien intencionada, les hablan de
che, mirá que vimos un auto rojo, por el último punto por donde se los vio a los chicos, se vio un auto rojo y hasta alguien dijo, se los vio como subir o alguien que los hacía subir. Esto nos llevó a la hipótesis de pensar, y también a los investigadores y también a los padres, que podía tratarse de un secuestro, de una trata de personas. Lo escuchaste mucho hablar al papá, ahora en un ratito lo vamos a volver a escuchar. Hablar mucho en las primeras horas se creía si no podía ser un caso de trata, de que a los chicos los hubieran llevado. Y la otra cuestión, si ellos no se hubieran ido por voluntad propia, una fuga de chicos enamorados con la colaboración de un tercero si se subían a un auto. Esto está descartado, ¿no, Leo? Descartado totalmente. Porque acá hay varios elementos de decir, no llevaban, primero para hacer una fuga, irse, digo, no llevaban la tarjeta SUBE porque ella claramente dijo que iba al gimnasio, no llevó la tarjeta. Llevó algo de dinero, pero tampoco mucho. Él, nada. ¿Sí? El celular nada más de ambos, que va a ser un elemento importante que corrobora la situación del robo, de las cosas que se llevaron. Pero después no hay nada más en el otro sentido. Nunca subieron a ningún vehículo, por lo menos en todo el registro de cámaras alrededor, no se los ve y esa es la última imagen que teníamos de él. Bien. Tenemos ahí una duda con respecto a si salió con la SUBE, no salió con la SUBE, porque es un elemento vital para los investigadores que creen que no es un hecho planificado, que es un hecho al voleo, un hecho de oportunidad, que los chicos fueron abordados o por una hipótesis sexual o por una hipótesis de robo y después les dieron muerte, pero en cualquier caso creen que no fue algo organizado ni planificado. Entonces, los elementos que les hayan robado pueden permitir después rastrear a los presuntos homicidas. Uno es los celulares, pero no son aparentemente de la tecnología aquella que permite geolocalizarlos y decir, che, rastreamos el celular y sabemos dónde están. Entonces será clave saber si en efecto había o no había tarjeta SUBE, porque si es gente que es precaria, vamos a decirlo así, que es precaria a la hora de haberlos atacados y quizás hasta después se tentaron no solo de por ahí vender un celular o de utilizar el poquito efectivo que los chicos tenían encima. Si hasta alguno llega a haber cometido el error de utilizar la tarjeta SUBE, si había una tarjeta SUBE entre las pertenencias, eso puede ser clave para dar con ellos. Vamos a ver qué decía la madre al respecto. Ellos no se fueron de sus casas, no abandonaron a sus familias como muchos quieren hacer creer, quisieron hacernos creer que era una aventura juvenil. No, ellos fueron víctimas de la delincuencia. Bien, ahí por lo menos ya nos deja claro que no hubo fuga, no hubo auto rojo, no hubo dos chicos que en conflicto con sus familias, que tal vez se oponían a un amor, a una relación, como tantas veces pasa, muy en la adolescencia, vivido de manera muy intensa, muy emocional, decidieron llamar la atención, darse a la fuga, ir a vivir ese amor incomprendido por los adultos. No pasaba eso, no pasaba. Más allá de las actitudes individuales de cada uno de los padres, de cada uno de los chicos, hasta la mamá en otro tramo de esta misma, entrevista, de esta misma exposición que hicieron como pastores cristianos evangélicos desde la iglesia que llevan adelante, allí tienen un canal de YouTube, en algún otro tramo que tal vez después podamos también repasar, la mamá dice que era consciente que hace un par de meses habían iniciado una relación inocente de noviazgo, o sea que ellos, más allá de lo que en algún momento se puede haber llegado a decir durante el fin de semana, no se oponían a la relación, La mamá dice, sabíamos que se querían desde hace mucho tiempo, que eran amigos, que eso devino en otra cosa y que hace 2 meses habían iniciado con la inocencia de un preadolescente y de un adolescente un noviazgo. Lo sabían perfectamente, con lo cual no había conflicto con las familias al respecto. Acá entramos en la zona del infierno, la zona donde encontraron los cuerpos en un descampado cerca de lo que denomina la gente en el lugar el Puente de Bosques. Y fíjate lo que es. Ayúdame a analizarlo, Leo, vos que también estuviste muchas veces trabajando en Florencio Varela. Se ve mucho bosque y se ve mucha superficie quemada. Incinerada. Y esto, ahora después vas a ver lo que es verlo desde abajo, lo que es la topografía del lugar. Hoy con una compañera que hasta incluso debe tener, Selmira, por ahí un físico similar al de Paloma, 1 metro, 1,5 metros de pastos, de yuyos, te sacan de la línea en la que te puede llegar a ver otra persona
y no te ve ni te escucha nadie, con un tren pasando, con autos haciendo ruido. Ahora, describime, ¿por qué tanto pastizal quemado allí? Mira, un descampado, un lugar donde vemos que casi transformado en un basural y un lugar donde eligen algunas personas, sí, algunos marginales te diría, para quemar, por ejemplo, cables, ¿sí? Para quemar, para desarmar cosas, hasta para quemar autos. Sí, entonces, a partir de esa situación, obviamente con el calor, con la sequía que hay en esa zona, muchas veces se extiende el fuego y por eso esa gran superficie quemada en toda esa zona. Pero porque ahí muchas veces es una zona de descarte de cosas. Sí, sobre todo concentrate de lo que es en la vista del dron, que es excelente, de lo que es el predio de esta planta, de esta fábrica hacia afuera, ¿no? Porque lo que es clave es esta zona, esta zona. Perdón, Dire, me acerco un poquito a la pantalla. Es esta zona, Acá ya estamos dentro de un predio privado, entonces este es el corredor en donde incluso creo que en algún momento, si toma un poquito de distancia, se ve la cinta del vallado perimetral de donde se levantaron las pericias. Aún en ese sector hay mucho territorio quemado y esto tiene que ver con varias cuestiones. Vamos a los incendios que son previos al ataque a estos dos chicos. Mucho tiene que ver con gente, y ahora lo vamos a entender cuando vayamos desde abajo, desde la recorrida territorial que hicieron nuestros compañeros. Esto tiene que ver con el hacer ranchadas. Esa cornisa que hay, esa zona gris entre gente que está en un estado de vulnerabilidad social que uno diría, che, yo prima facie no los describiría como delincuentes, pero que también por esas zonas grises que recorren, a veces caen y redundan en el delito. ¿Se entiende la diferencia? Yo no te diría que son delincuentes per se, pero que cometen en algunos casos delitos vinculados al hurto, a los robos, al robo de ocasión y en algunos casos algo mayor, como tal vez pueden haber sufrido estos dos chicos. Desde ese lugar, desde esas ranchadas, en la previa al ataque, hay mucho territorio quemado, prendido fuego. Ahora, también lo que está a la duda, leo y sobrevuela la investigación, es si entre la indignación de los vecinos de la zona y algún pícaro que por ahí algo tuvo que ver con el ataque a estos chicos, si no quemaron también para borrar evidencias. No, bueno, hay unas marcas en el lugar donde aparecieron los cuerpos que tienen que ver con el fuego que se prendió alrededor de esa situación. Bueno, quizás, sí, una vez cometido este atroz crimen, prendieron fuego para borrar algunos de los elementos que habían quedado ahí. A lo que vos decías tiene que ver con la marginalidad, ¿sí? Donde muchas veces personas que caen en la marginalidad están en ese límite gris, donde por momentos viven en situaciones de mucha vulnerabilidad, pero por momentos también que rozan los consumos muy complejos, que también se consumen en la marginalidad y que están a veces al borde también de cometer algún delito. Vamos a recorrer después desde abajo, le pido a la producción que me lo prepare y lo vemos, pero vamos a ver lo que es ahora con la causal de muerte, ¿no? Y estos son los datos objetivos preliminares de la autopsia a los que hemos accedido. Y la causa de muerte también lo ratificaba recién el papá en la entrevista que acaba de dar. Golpes en la cabeza, en el lugar del hallazgo se la encuentra a Paloma boca abajo, a Josué boca arriba, pero ellos con varios golpes, donde los determinantes, los que fueron vitales, tienen que ver con fracturas en la zona del rostro y del cráneo, Leo. Sí, exactamente. Mira, para ser preciso te voy a decir, es traumatismo encefalocraneal grave, sí, es el que recibió Paloma, y Josué, una fractura de cráneo y un traumatismo también encefalocraneal, ¿sí? A él sumado una hemorragia muy importante que le causó ese golpe en la cabeza. Vamos después a recorrer algunos datos más que se desprenden de la investigación y de la autopsia, pero me quiero detener, ahí que hablamos de la causal de muerte y que los golpearon fuertemente, los atacaron, los agredieron, es de un salvajismo y una brutalidad donde tal vez el factor drogas, consumo y adicciones no sea ajeno para poder explicar el grado de salvajismo o la otra que ahora vamos a recorrer, hipótesis de trabajo, si tal vez alguno de los dos no conocía a sus victimarios, para que se pueda entender semejante salvajismo y que superen la instancia de un robo. Ahora, ¿qué encuentran en el lugar? Encuentran una piedra de un tamaño
considerable. Estamos hablando casi como si fuera un pedazo de cordón de vereda de ese tamaño, de ese poder, si es ejercido para hacer golpes, con manchas de sangre. Esto es lo que encontraron en la misma escena donde encontraron a los chicos. Y también, y esto fue ambas cuestiones, ¿no? Pero para mandarlos a analizar, pero también una botella con una presunta mancha hemática en la parte de la base, como si fuera la típica situación en que alguien decide utilizarla como un arma, la agarra al revés, la agarra desde el pico, no para servir desde la base, sino desde el pico la agarra y la utiliza como un arma para golpear. Estos son los dos elementos secuestrados en el lugar, Leo. Sí, esos dos elementos fundamentales, porque bueno, van a mostrar la mecánica de la muerte. Y hay un detalle que por eso lo del fuego que decíamos, que obviamente al ser un golpe en la cabeza y con la magnitud con que los golpearon, debe haber salido sangre, es decir, lo que se conoce como las manchas hemáticas, y el estudio de las manchas probablemente también sume algún dato, aunque la escena en ese caso fue modificada, pero esa piedra va a ser clave también para ver si quedó algún tipo de elemento de ADN, de algún tipo de situación, igual que la botella, de quienes fueron los asesinos. Antes de pasar, si querés poner así, la próxima placa, si querés ponerla, pero me quiero detener en un elemento que también es muy importante para la investigación y que también fue resultado de lo que arrojó la autopsia, que aparentemente en ambos hay heridas que permiten inferir que serían defensivas, que en el medio del ataque, hasta donde los chiquitos pudieron, él 14, ella 16, trataron de defenderse de sus agresores y puntualmente en el caso de ella, tal vez sea clave lo que tiene que ver con una uña rota, porque recordá de otros casos tan famosos donde sí hubo un móvil de intención de un ataque sexual, por ejemplo, en el caso de Ángeles Rawson, cómo terminó siendo un elemento de prueba cuando después hubo un sospechoso y un detenido para poder machear y ver si entre esa uña rota de Paloma quizás no esté la clave para dar con su asesino, con su homicida, como ocurrió ya en el caso de Ángeles y en algunos otros casos, en esa intención última de una nenita de 16 años y de un chico de 14 de defenderse, tal vez no esté la impronta y la marca de cómo calificarlos, ¿no? De los HDP que llevaron adelante semejante faena. Sí, lo que creen los investigadores es que esto no pudo haber sido un acto cometido por un lobo solitario, como se suele decir cuando alguien actúa en soledad, siendo un chico de 14, ágil, una chica de 16, ágil, que está yendo al gimnasio, que no tiene ninguna limitación física, ningún impedimento, los dos, para poder atacarlos, reducirlos, manejarlos y golpearlos de la manera en que los golpearon, se presume que tiene que haber intervenido más de una persona, que acá quizás sería muy extraño que acá estemos hablando de un lobo solitario, Leo. Exactamente, por el mecanismo, también estamos hablando de dos personas atacadas de un mismo modo, pero que difícilmente puede haber sido el resultado de un solo atacante, probablemente dos. Y otro elemento importante va a ser la ropa. A veces cuando se da el contacto entre el victimario y la víctima, se da un pasaje de ADN, de ropa a ropa o de piel a la ropa. Por eso también los estudios que se puedan hacer de ADN sobre la ropa de las víctimas puede arrojar también resultados interesantes para la investigación. Sí, y acá es vital el paso del tiempo, porque, a ver, si estamos hablando de gente que no fue un crimen premeditado, que no fue planificado, que no tuvo organización, que fue prácticamente un crimen de oportunidad, que se cree que es criminis causa, que a través del homicidio lo que se trata de encubrir es el delito anterior, que para los investigadores creen que pudo haber sido el robo, porque en efecto no están los objetos de los chicos, y en otro caso hasta desde el convencimiento del propio padre de Paloma, creen que pudo haber sido un móvil de fines de ataque, de agresión y abuso sexual no concretado. Eso es realmente lo más conmovedor que nos trae en esta tarde hasta el testimonio del propio padre de Paloma.